Vamos a poner a grabar, así después las compartimos. Esperamos un par de minutitos más, a ver si hay alguien más. Y Ok, profe. Porque somos 11 nomás, conmigo. con ustedes, por eso. ¿Qué vamos a hacer, profe? ¿Qué vamos a aprender? Ahora va a ver, espere, es como Dale. Agarré curiosidad. es un bonus track de aspectos bioéticos y legales. Ok. Geminiana ansiosa. ¿Eh? Ah, que está ansiosa, sí. Silvia, la- geminiana ansiosa. Tal cual. Desde que dijeron ya estaba. ¿Qué será? Ahora van a ver, ahora van a ver. ¿Se acuerda, ¿Todos profe? los cuando viernes hablamos? tenemos, profe? ¿Cómo? ¿O por hoy solo nada más? No, ¿Todos no los solo, viernes o por...? porque aspectos bioéticos es cuatrimestral y ya está cursada. Esto es algo que me solicitó Mansilla, ya que están por comenzar las prácticas en la escuela. Me pidió si podía hacer algo desde el punto de vista de la bioética y los aspectos legales, ¿sí? Con relación a la práctica propia de enfermería, ¿sí? Al campo práctico en sí. Y bueno, y se me ocurrió algo y me parece que que salió bastante piola. Se me ocurrió buscarle una brecha a algo que habitualmente le solemos dar un uso exclusivo. Muchas cosas en nuestro desarrollo profesional, si uno se pone a analizarlas y a descomponerlas, le puede dar un uso más prioritario y más racional. ¿Sí? Bueno, voy a compartir pantalla y a medida, si es que entra alguien más, lo vamos admitiendo. ¿Les parece bien? Ok. Muy bien. Miren que yo voy a necesitar la participación de ustedes, en esto. No lo voy a hacer solo yo, necesito que todos participen activamente para que sea más didáctica y más llevadera la clase. Es para ver si aprendimos lo de bioética. No es para ver si aprendieron, es para que participen, pues si no termina siendo un monólogo y no tiene sentido, ¿se entiende? Claro. ¿De qué sirve? Por eso y no hay que tener miedo de participar, ¿eh? Todos estamos para aprender y para equivocarnos, no hay que tener miedo de equivocarse. El problema es cuando te equivocas cuando estás solo con el paciente y el profesor no está. Exacto. Ahí es otro cantar. Bueno, ahí estoy. ¿Ven el Power? Sí, el Muy título. bien. Bueno. Esto sería como una chapa, ¿viste? Cuando te dan un poquito algo más te brindan algo más, bueno. A eso obedece esto, pero hablando en serio, un poquito más en serio, son los aspectos bioéticos y legales relacionados a la propia práctica de enfermería, en particular a la administración de la medicación, ¿sí? O a la administración de fármacos, como más nos guste denominarlo. Todos conocemos, ahora vamos a ver si puedo pasar la diapositiva, todos conocemos lo que figura en pantalla, ¿no? ¿Alguien Los me 5 puede correctos. decir la utilidad de esto que vemos en pantalla, de los 5 correctos? ¿Para qué sirve? Para no cometer errores a la hora de administrar una medicación. Ujú. Muy bien. Para muy estar bien. seguro que yo lo preparé, ¿no? Si viene mi compañera y dice ya lo preparé, no sé si lo hizo bien correcto, por eso para tener mi forma de pensar. Ajá, hay que ser claro. La medicación que se administra es la que prepara uno. Tengo que preparar yo. La tengo que preparar yo, ¿sí? ¿Eso qué hace? Ayuda a minimizar o a disminuir o a abolir los errores en la medicación, ¿sí? No está mal lo que ustedes me respondieron, está muy bien. Los 5 correctos
se utilizan para eso. La utilidad primordial que tienen es evitar los errores en la administración de medicamentos o bien minimizarlos, ¿sí? Buscar su disminución. Pero, como yo les dije, podemos ver si podemos hacer algo más con estos 5 correctos, ¿sí? Y hay muchas cosas más que podemos hacer. Por ejemplo, ¿nos basta con decir solo el paciente correcto? Con saber No, de qué forma identifico al paciente. ¿Es solo con el nombre? ¿Es por el número de cama? ¿Es por el número de habitación? ¿Lo llamamos por la patología? En la mayoría de las veces No, van a ver que todo esto que pensé que les era una nombro- pregunta. Sí, decime, Estela. No, pensé que era una pregunta lo que estaba haciendo. Siga, siga, profe. No, que muchas veces vamos a ser testigos de que al paciente lo que menos, de la forma en la que menos se dirigen, no solo el personal de enfermería, sino el resto de los que componen el equipo multidisciplinario de salud, es por el nombre. Se dirigen al paciente por el nombre de patología, el número de habitación, el número de cama, por el viejito, por la abuelita, por el nene, por la nena, por la chica o por el señor. Y hay algo muy relevante, ¿sí? Cuando nos dirigimos al paciente correcto, es fundamental dirigirse al paciente por su nombre. Ahora vamos a ver todos los aspectos legales y por qué les digo yo que podemos analizar las cosas desde otro punto de vista o desde otra óptica, si uno se lo propone. Porque es muy fácil caer en el facilismo y quedarse con lo que ya está hecho. El hecho de deconstruir o de desarmar, ¿sí? O de desilvanar algo, por decirlo de una forma, involucra más trabajo. Y a lo que se tiende, lamentablemente, a lo que se tiende en todos los aspectos de la vida y en todas las diversas profesiones que hacen a la vida, a la sociedad, es a disminuir y minimizar la gana de trabajar. Entonces, ¿por qué me propongo descomponer los 5 correctos? Cuando hablamos del paciente correcto, es fundamental dirigirse al paciente por su nombre, ya que desde el punto de vista constitucional, el nombre es un atributo de personalidad, un derecho a la identidad y un deber de cada persona de identificarse por su nombre frente al Estado. Primer punto. Intervienen varias legislaciones, varias leyes, ¿sí? En relación a la identidad. En primer lugar, hay una ley que se sancionó en el año 2012, que es la ley número 26.743, que es la ley de identidad de género. También en el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 4, hace referencia a la importancia del nombre. ¿Sí? Y ahora vamos a ver ciertas definiciones y concepciones que nos brindan todo este perfil legislativo. En primer lugar, ¿qué establece la ley de identidad de género? Una persona puede tener un nombre en el documento. Se van a encontrar muchas veces con este ejemplo que les voy a poner. Van a encontrarse en muchos aspectos y en muchas situaciones con personas que figuran con un nombre y un apellido en su documento y se autoperciben o deciden ser llamadas de otro modo o que se los llame de otro modo. Esta ley reconoce la identidad de género autopercibida de cada persona, incluso la de personas menores de 18 años de edad. ¿Sí? Afirma el derecho a que todas las personas sean tratadas e identificadas de acuerdo con su identidad de género y garantiza que esa identidad puede expresarse libremente. Sostiene además que cualquier persona pueda cambiar su nombre, sexo y foto en los documentos, denominándose esto rectificación registral, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. ¿Sí? Es decir, cómo ellos se sientan identificados a sí mismos. ¿Qué establece esta ley? Establece, independientemente del cambio en los documentos, cada vez que la persona sea nombrada en público, con la sola expresión de su deseo, debe utilizarse el nombre de pila elegido y el género con el cual
se autopercibe, ¿sí? Además, establece que el sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tienen que garantizar el derecho a la salud de las personas trans, al igual que los tratamientos de hormonización y los procedimientos quirúrgicos totales o parciales de afirmación de género. No exige la necesidad de someterse ni a tratamientos de hormonización ni a tratamientos quirúrgicos y requiere la firma del consentimiento informado para acceder a ellos. Por otro lado, el Código Civil y Comercial, en su artículo 4, que establece que la persona humana tiene derecho y el deber de usar un nombre y un apellido. Cuando nosotros accedemos a los datos en relación al estado de salud de las personas, debemos acceder y poner en uso lo que se denomina habitualmente como secreto profesional. Habíamos hablado durante el desarrollo del cuatrimestre, en relación a esta materia, sobre el secreto profesional. Vamos a ir más finito en esta situación. Hay varias leyes que pueden ser contempladas, ¿sí?, para este tema del secreto profesional. ¿Por qué? Porque se consideran los datos en relación al estado de salud de las personas, son denominados datos sensibles, ¿sí? Las leyes que se pueden contemplar, o todo lo legislado en relación al secreto profesional, comprende la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí?, que es la Ley 25.326, sancionada en el año 2000, la Ley de la Propiedad Intelectual. Ahora van a ver por qué decidí hacer hincapié en todo esto que les estoy nombrando. La Ley de la Propiedad Intelectual, número 11.723, sancionada en el año 1933. La Ley de los Derechos del Paciente y su relación con los profesionales e instituciones de la salud, fue sancionada en el año 2009 y es la Ley 26.529. Y el Código Civil y Comercial en el artículo 53. Hace hincapié particularmente. La Ley de Protección de Datos Personales, en el artículo 2, recurre y nos brinda las siguientes definiciones. Que los datos personales se entienden como datos personales la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Y los datos sensibles, los que le nombraba hace un momento, son los datos personales, son datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. La Ley de Propiedad Intelectual, que es la 11.723 en el artículo 31, ¿por qué decidí citar esto? Porque es muy común que todos en el ámbito de la salud alguna vez les resulte agradable sacar fotos y fotografiar a los pacientes, en algunos casos sin el consentimiento de los mismos, ¿sí? Para que todos sepamos, la imagen también está protegida por la legislación argentina, ¿sí? El derecho a la imagen es aquel que permite impedir que por cualquier medio, fotografía, grabado o dibujo, se capte, reproduzca, difunda o publique nuestra persona de un modo que permita identificarla sin nuestro consentimiento o el de la ley. Hasta la voz de la persona se encuentra protegida. Por eso hay que ser cuidadoso en ciertas situaciones. Hay algunas salvedades que permite, ¿sí?, que la fotografía o el retrato de la persona sea difundido. El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio, dice el artículo 31 de la Ley 11.723. El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, y si ésta se encuentra muerta, tiene que ser por parte del cónyuge e hijos o descendientes directos de estos. Faltando el cónyuge, los hijos y el padre o la madre o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre, ¿sí? La publicación de ciertas fotografías es libre
¿En qué aspectos? Cuando se lo relacione con fines científicos, fines didácticos, culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público. El hecho de sacar una foto en el ámbito laboral, supongan que nos hiciesen algún reclamo legal porque fotografiamos o difundimos algo sin pedir la debida autorización de la persona que involucre esa fotografía o ese retrato fotográfico, por denominarlo de alguna manera, no basta con aducir que lo fotografiamos con la finalidad de que sea una divulgación científica. Voy a tener que brindar pruebas fehacientes de un trabajo de investigación en el cual se va a utilizar la imagen de esa persona. ¿Sí? Por eso, el celular al bolsillo, ¿sí? Cuando estemos trabajando, la atención, ¿a dónde va la atención? Directa hacia el paciente, hacia el sujeto de atención, porque me puedo involucrar en un problema sin tener la más mínima intención de generarlo, ¿sí? Muchas veces nos sacamos una foto, la persona, no sé, en ese momento le resultó agradable que le sacasen una foto. En algún momento uno le cae mal o tuvo un cambio repentino de carácter y esa persona hace algún reclamo y en algunos casos puede hacer alguna denuncia y esa denuncia puede progresar y puede ir en detrimento de nuestra propia persona, ¿sí? De nuestros propios intereses como profesionales. ¿Quién hablaba? Ahora entiendo, profe, cuando íbamos a las prácticas y no nos dejaban sacar fotos ni siquiera las historias clínicas ni nada, que no era más fácil hacer el trabajo sacando historia clínica que leerlas y después poder plasmar en nuestras carpetas lo que decía ahí. Ahora entiendo por qué no. Uh-huh. Es Porque a algo, nosotros nos decían, no saquen fotos, no saquen fotos, lo no, único que nos no, decían. es algo confidencial, ¿sí? Claro. Y no es porque se lo diga el docente directamente, sino porque hay sustento legal, ¿sí? Claro. De que eso se encuentra legislado y avalado por ley. Uh-huh. Bueno, continuamos. Pasando ya a la ley de los derechos del paciente y su relación con los profesionales de la salud. Los derechos del paciente se constituyen, en el artículo 2, se constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y él o los profesionales de la salud, él o los agentes del seguro de salud y cualquier efector que trate los siguientes. Punto A, asistencia. El paciente, prioritariamente niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistidos por profesionales de la salud, ¿sí? Sin menoscabo y distinción alguna, el no dirigirse a la persona por su nombre o como desea ser llamado, no lo estamos atendiendo como corresponde, ¿sí? Apartándonos un poco de la ley y yendo más al campo práctico y habitual. No solo porque lo diga la ley, chicos, es lo que corresponde llamar a la persona por su nombre, ¿sí? Es lo que corresponde. Por algo los padres de esa persona le pusieron ese nombre. De alguna forma se tiene que identificar. Es muy desagradable que un paciente nos escuche, porque generalmente nos dirigimos, capaz que estoy hablando con otro compañero y le digo, che, él de la número tanto, y le decís el número de habitación y no le decís, y justo la persona, no sé, puede deambular y pasó caminando. No va a ser muy agradable que llegue a sus oídos esa forma de dirigirnos hacia esa persona, ¿sí? No estaríamos respetando los derechos de la persona, más los derechos del paciente. ¿Por qué? Porque piensen por un momento esto. La persona internada, que se encuentra internada u hospitalizada, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? E indefensión con respecto a su estado de salud psíquica y física. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos incrementar más esa sensación de inseguridad y esa sensación desagradable que vive la persona al estar internada. ¿Por qué? Acuérdense que la primera necesidad que se ve alterada cuando uno está internado, si volvemos a la pirámide de Maslow, es la necesidad de seguridad y autoprotección. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque la persona está en un lugar que no le es habitual, donde hay olores distintos, colores distintos, ¿sí? Los colores generalmente son blancos, ¿sí? Muy iluminados, ambientes fríos. Nada es a lo que está acostumbrado. Está aislado de sus seres queridos y en una situación de vulnerabilidad en relación a su salud, porque se encuentra en algunos casos muy enfermo o recuperándose en un periodo de convalecencia, haciendo algún tipo de rehabilitación, si es que tuvo algún tipo de cirugía, ¿sí? En algunos casos los periodos de internación resultan muy prolongados, ¿sí? Ni que hablar si tuvieron que pasar por una unidad de cuidados intensivos. Sin ir más lejos, en esta pandemia que estamos viviendo, donde ni siquiera nos podían visitar, a los que alguna vez a los que tuvieron que estar internados o tuvieron un familiar internado, estés del lado que estés, seas paciente o seas familiar, no podías ver a nadie. Imagínense si encima de que no podés ver a nadie, el único que a lo mejor le ves nada más que los ojos es al enfermero. ¿Por qué? Porque tiene barbijo, tapaboca, nariz y mentón. Encima tiene antiparras. Y está todo con los elementos de protección personal. Y encima que lo único que ves son los ojos y escuchás que no te llama por tu nombre. ¿Cómo se puede sentir esa persona? ¿Se entiende a qué es lo que voy? ¿A dónde quiero que podamos llegar a entender? ¿Por qué no debemos dar todo por hecho? ¿O que todo llega, o que a todo le podemos dar un solo uso únicamente? Al margen de las leyes, dejemos las leyes de lado, como le decía. ¿Sí? Todo el marco legislativo y regulatorio de esto. Simplemente por tener don de buena gente, te tenés que dirigir a tu prójimo por el nombre. Salvo que vayas por la calle y le quieras preguntar a alguien la hora. No sé, señor, señora, ¿me podrá decir la hora? Nada más, pero vos que estás desempeñando un rol profesional y tan importante como el que desempeñamos nosotros en la habitualidad de nuestro trabajo, mínimamente dirijámonos como corresponde hacia un paciente, ¿sí? Y tengamos la conducta adecuada a la condición en la cual estamos trabajando, ¿sí? Nada más que eso. Esa es la intención que tiene el encuentro de hoy y la charla de hoy, el desarrollo del encuentro de hoy. Que podamos ver que muchas veces desconocemos, por ejemplo, lo acaba de decir Estela, ¿sí? Dice, ahora entiendo por qué, ¿sí? Ahora entiendo el porqué de tal cosa. Muchas veces uno cree que es porque se les ocurre que sea así al docente o a quien o la situación que estemos, y no, por algo son las cosas. Todo tiene su fundamento más en lo que nosotros hacemos. Bueno, continuando. En relación a la ley de los derechos del paciente y su relación con los profesionales de la salud, hablaba de que tenemos que asistir a las personas sin ningún tipo de menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual y cualquier otra condición. El profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. Debemos tener un trato digno y respetuoso, ¿sí? Tiene derecho a que los agentes del sistema de salud le otorguen un trato digno. Esto más adelante lo vamos a ver, que también está contemplado, no solo lo dice la ley de los derechos de protección del paciente, ¿sí? Sino que también lo dice la ley 24.004. Yo decidí citar hoy en este encuentro la ley de 24.004 del ejercicio profesional de la enfermería en el ámbito de la República Argentina, por ser el hecho de que es la ley madre de la cual se desprenden las otras leyes, ¿sí? Al margen de que ya habíamos visto todas las leyes de enfermería durante el transcurso del cuatrimestre. Como decía, debemos brindar, el paciente tiene derecho a un trato digno y respetuoso en relación a sus convicciones personales y morales, ¿sí? Tiene derecho a la intimidad. Cuando uno dice respetar los horarios de descanso del paciente, no es un capricho o una frase hecha. El paciente tiene derecho al descanso, tiene derecho a la intimidad, tiene derecho a la privacidad. Cuando entran, no estoy hablando de que sea caso exclusivo nuestro, ¿no? Pero cuando entran así, viene el médico de planta
y 10 residentes atrás, y lo destapan de pies a cabeza. Afuera hace 3 grados de temperatura porque estamos en pleno julio. ¿Cómo se puede sentir la persona? ¿Se entiende que un mínimo recaudo, un mínimo cuidado puede cambiar la situación? Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica al paciente debe observar estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el resguardo de la intimidad y la confidencialidad de sus datos sensibles. Cuando hablamos de confidencialidad, según esta ley, se refiere al que el paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva. El hecho de que yo conozca información sobre tal o cual paciente no significa de que yo la esté revelando a los 4 vientos como si estuviera cantando los números de la lotería, del gordo de Navidad. ¿Sí? Hay que saber ubicarse. Por otro lado, el Código Civil el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 53, ¿qué dice? Habla del derecho a la imagen. ¿Sí? En particular, dice que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en las siguientes situaciones: que la persona participe en algún acto de índole público, en otro punto que exista algún interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, y en otro punto dice que se trata del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Esto no quiere decir que yo me tenga que mover como si fuese a ser sancionado en relación al paciente. Pasa por simplemente tener ciertos recaudos, ciertas consideraciones, ¿sí? Ciertos cuidados y nada más. Trabajar libremente sabiendo que hay cosas que se pueden llevar a cabo y que hay otras que no se pueden llevar a cabo, ¿sí? Continuando, y me parece que ya lo habíamos dicho según la ley anterior que había nombrado, donde se hablaba de la protección de la imagen fotográfica. En el artículo 53 del Código Civil y Comercial habla de que en el caso de la persona fallecida puede prestar el consentimiento a sus herederos, ¿sí? Y pasados el número de 20 años de fallecida la persona, ya la reproducción de la imagen del fallecido no es ofensiva y es completamente libre. Nos quedan 10 minutos. Si se corta, volvemos a entrar, ¿sí? ¿Les parece? Con el mismo vínculo, por favor, ¿sí? ¿Se escuchó? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a ir a la ley 24.004. ¿Qué dice la ley 24.004? Ya todos las conocen muy bien. Vamos a hacer un breve repaso por lo que dice el artículo 10. En relación al capítulo 3, cuando habla de los derechos y obligaciones de los profesionales de enfermería y los auxiliares, dice que debemos respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana sin ningún tipo de distinción. Obviamente respetando el derecho a la vida en las personas y a su integridad desde la concepción hasta la muerte. Además, bueno, prestar colaboración cuando haya algún tipo de epidemia, desastre u otra emergencia y la autoridad sanitaria lo requiera. Ejercer las actividades de enfermería dentro de los límites de la competencia determinados por esta ley. Mantener idoneidad profesional, ¿sí? Y acá me quiero detener en ¿qué? Me quiero detener en que no podemos desconocer, acuérdense, cuando arrancamos hablamos de que eran aspectos bioéticos y legales aplicados a la administración de la medicación o de fármacos. Mantener idoneidad profesional. Cuando nos referimos a mantener idoneidad profesional, ¿a qué habla? ¿Se acuerdan que la ley también habla
de estar debidamente actualizados, ¿sí? Para poder brindar cuidado de calidad, cuidado de seguridad. ¿Con qué lo podemos relacionar íntimamente eso? Eso lo podemos relacionar íntimamente con el hecho de que no podemos desconocer las propiedades de los fármacos o medicamentos que estemos utilizando. ¿Sí? Debemos conocer los antagonismos, los efectos no deseados, los efectos adversos. ¿Por qué? Porque conociendo todo eso, podemos saber alguna interacción no deseada con otro medicamento que el paciente esté recibiendo, y de esta forma podemos evitar, ¿sí?, algún tipo de acontecimiento no deseado que se produzca y que pueda poner en riesgo la salud del paciente que estemos atendiendo. En la ley 24.004, en el artículo 10, habla claramente de mantener el secreto profesional, ¿sí?, con sujeción a lo establecido por la legislación vigente en la materia, que es toda la que acabamos de ver hace un momento. ¿Sí? En el artículo 11 habla de que tenemos prohibido los profesionales y auxiliares de enfermería someter a las personas a procedimientos o técnicas que entrañen peligro para la salud. El no conocer las propiedades farmacológicas de los medicamentos que utilicemos y la interacción con otro medicamento sería someter a las personas a procedimientos que entrañen peligro para su salud. Yo no puedo aducir en mi defensa ante un reclamo judicial o legal por algún acontecimiento en relación a responsabilidad profesional o mala praxis, no puedo defenderme diciendo que no sabía. ¿Por qué? Porque básicamente la ley dice que es mi obligación saberlo. ¿Se entiende? Por eso tengo que estar a la altura de los hechos. No alcanza con tener el título y la matrícula de ejercicio. Esto que ustedes decidieron encarar es un viaje de ida, no hay vuelta atrás. La formación es continua, para que lo sepamos, ¿sí? En virtud de eso, vamos a poder brindar cuidados de calidad, seguridad y que brinden satisfacción, tanto al paciente como a nosotros que somos las personas que lo brindamos. Además, el artículo 11 que dice que debemos realizar y propiciar, inducir o colaborar, que no debemos, ¿sí?, y nos está prohibido, realizar, propiciar, inducir o colaborar en prácticas que signifiquen menoscabo para la dignidad humana. El llamar al paciente por su nombre es hacer que el paciente se sienta digno. El conocer las propiedades farmacológicas de los diferentes medicamentos que utilizamos es hacer honor a nuestra profesión y a lo que decidimos estudiar. Es que seamos dignos de la profesión que decidimos estudiar. ¿Sí? Ya se los dije en más de una oportunidad. Esta profesión está llena de mediocres. No necesitamos más mediocres, chicos. Necesitamos gente que regule de la media de regular para muy bueno, para arriba, para excelente. Para abajo está lleno, se van a encontrar por todos lados. Salimos a la calle y chocamos con enfermeros con esas características. Y ustedes están de regular para arriba. Y a eso tienen que tender siempre. ¿Sí? La excelencia es muy difícil de alcanzar. Entonces hay que tender de estar regular bien, muy bien a muy bueno. Ahí, sostenerse ahí. ¿Cómo te sostenés? Actualizándote, formándote, estudiando. ¿Sí? Continuamente. No conformarte con lo hecho. Con cuestionar las cosas que están preestablecidas. ¿Sí? De esa forma podemos estar a la altura de las circunstancias. También el artículo 11 reza que está prohibido de delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su profesión o actividad. También nos está prohibido ejercer nuestra profesión o actividades mientras padezcamos enfermedades infectocontagiosas. Debemos notificarlo de forma prioritaria y debe estar esta situación comprobada fehacientemente por la autoridad sanitaria competente. ¿Sí?
También nos está prohibido publicar anuncios que induzcan al engaño. Además, nos está prohibido a los profesionales de enfermería actuar bajo la competencia del nivel auxiliar. El nivel auxiliar, por lo que contempla el marco regulatorio del ejercicio de la enfermería, el nivel auxiliar está por debajo del nivel profesional. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no se han formado como profesionales, no porque sea un capricho. ¿Sí? Y vamos a pasar a algo muy relevante que hoy volvimos a hablar en el encuentro anterior que tuvimos de organización. La importancia de los registros de enfermería. ¿Sí? Queda un minutito, vamos a hacer una cosa. Queda un minuto, se corta y volvemos a entrar. ¿Sí? Por favor. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque queda menos de un minutito. Escúchame una cosita, no queda mucho, ¿sí? Yo calculo que serán 20 minutitos más y ya terminamos, ¿sí? Tengamos paciencia, que es muy útil lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Verdaderamente. Bueno, nos vemos en un ratito en el mismo link, por favor, ¿sí? Ok. Sí, profe. Gracias, chicos.